Encontramos en el Evangelio de hoy una enseñanza sobre la oración. Al evangelista Lucas le gusta hablar de la oración, le gusta hablar del Espíritu. Parece que esa comunidad había encontrado en la acción del Espíritu y la oración un refugio muy, pero muy importante. Y el fondo de la parábola de hoy es orar siempre sin desfallecer. Yo creo que aquí no se hace diferencia como lo hacemos nosotros popularmente entre orar y rezar. Es decir, hablar con Dios siempre y sin desfallecer. Lo contrario de siempre y sin desfallecer es la intermitencia. A veces nosotros oramos intermitentemente. Cuando tenemos una necesidad, acudimos a Dios. Cuando tenemos un problema, acudimos a Él. Eso está bien, eso no está mal. Cuando tenemos una enfermedad, una emergencia, acudimos a Él. Eso está bien, eso no está mal. Sin embargo, la propuesta de Jesús es orar siempre, sin desfallecer. No solamente motivado por una necesidad, sino hacer de la oración un hábito. No solamente una respuesta a una situación de emergencia, sino hacer de la oración un hábito, ese encuentro con Dios habitual de todos los días. Y dice el Señor, hay que orar. Esta parábola la enseña para demostrar que hay que orar siempre y sin desfallecer. O sea que la oración no es solamente un recurso para resolver una situación de inmediatez, sino que debe convertirse en un hábito. Y dice Jesús que en la oración nos parecemos a una viuda que le insiste a un juez que le haga justicia. Nosotros hemos escuchado muchas veces en el Evangelio y nos han explicado lo que significa la viuda. ¿Recuerdan ustedes la viuda de Naín? También en el Evangelio de Lucas, que había perdido a su hijo. Porque la viudez en la Biblia está asociada con la debilidad y con situación de precariedad. Porque en la época de Jesús, las mujeres no podían trabajar. Entonces, cuando moría el esposo, pues la mujer estaba condenada casi que a la muerte, a la pobreza, a la precariedad, a sentirse indefensa. Entonces, por eso se compara al orante como con una viuda, es decir, con una persona indefensa que busca su refugio en Dios. El orante es un indefenso, es una persona indefensa que busca su refugio en Dios, que aprende a confiar en Dios, que aprende a entregarse tranquilamente a los brazos de Dios. Y vuelvo a repetir, por eso se compara al orante con la viuda, porque la viuda no tiene quien la defienda. Acude a un juez y es un juez un poco díscolo, un juez un poco distraído y un juez un poco irresponsable de sus funciones.
No es que ese juez se compare a Dios. Ahí la comparación tiene que ver es con la viuda. La viuda, nosotros debemos ser como la viuda, porque, amigos, hay situaciones en la vida amenazantes. Hay situaciones en la vida donde nos sentimos indefensos. Hay situaciones en la vida donde decimos, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Se acuerdan de esa frase famosa? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y aparecía el Chapulín Colorado. La viuda es esa persona que dice, ¿y ahora quién podrá defenderme? O sea que orar no es presentarse ante Dios de una manera pedante, porque hay una manera pedante de presentarse ante Dios. Creer que merezco algo de Él y ante Él. En cambio, la viuda no merece nada, simplemente lo necesita. Y me parece muy bonita esa manera de presentarnos que cómo nosotros nos sentimos necesitados ante Dios. La oración es un estado de necesidad permanente ante Dios. La oración es una situación donde yo no tengo a quién más acudir, porque hay fuerzas más poderosas en mi propio ser que me pueden dominar. Entonces, esta viuda clama todos los días, clama todos los días. Orar entonces no es repetir todos los días la misma petición, porque es que a veces creemos, eso lo hemos trabajado mucho en el Ministerio de Intercesión en la Renovación Carismática, que orar basados en este texto, algunos dicen que orar es repetir todos los días lo mismo. No es repetir todos los días lo mismo, es acudir todos los días al mismo. Son dos cosas muy distintas. Orar no es repetir todos los días la misma petición. Orar es acudir todos los días ante el Señor superior, ante el dueño de todo. Por eso nos está hablando del sentido de la oración, de orar siempre y sin desfallecer. Ahora, hay una cosa bien interesante al final de esto. Cuando el juez atiende la necesidad de la viuda, porque esto es bien interesante, al final dice, fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o le dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra. Quiere decir esto que el juez hizo justicia, pero no dice que hizo lo que la viuda quería. Hizo justicia. No dice en ningún momento que el juez hizo lo que la viuda quería. Hizo justicia. Le atendió, pero no hizo necesariamente, según nos da pistas el texto, no hizo necesariamente lo que la viuda quería. Y por eso dice, y después de todo esto encontrará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva. Es decir, cuando yo acudo a Dios, Dios hace justicia, pero la justicia divina no es como la justicia de nosotros. Para nosotros la justicia, una definición tradicional de justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. En cambio, la justicia divina es el orden de cosas querido por Dios. Como Dios, que tiene una visión general de las cosas, puede favorecer a alguien. Óigame, por eso dice que si al final encontrará fe en la tierra. Es decir, si Dios no hace siempre lo que yo quiero,
mi fe se mantendrá. Porque la oración no es la manipulación de Dios. A veces nosotros creemos que orar es manipular a Dios. Entonces, la gente va a un santuario, al Cristo caído, en Monserrate, al Morro, al otro Cristo que se cayó en Girardota, o a un santuario. Y entonces creemos que como yo viajo hasta allá, como yo le pido, entonces él está obligado a darme lo que yo quiero. Esa no es la justicia divina. La justicia divina es que Dios hará algo, responderá algo, pero no siempre hará lo que yo quiero, porque la oración no es como cuando yo tengo una tarjeta de un cajero electrónico y voy al banco y digito una clave y obtengo un dinero. Y hay gente que cree que si hago esta oración, por eso a mí hay un librito por ahí que me fastidia mucho. Me fastidia mucho un librito que dice oraciones de poder. Entonces, las oraciones de poder es, si yo digo esto, Dios me hace esto. Eso no es orar. Eso no es la oración. Eso es magia. La magia es que yo produzco con unas palabras una acción. La oración es una disposición del alma. Son dos cosas muy distintas. Por eso la magia es abracadabra y se abre la piedra, se corre la piedra. La oración es poner en las manos de Dios mi situación y esperar que Dios decida. Y por eso es que Jesús dice, encontrará todavía el Hijo del Hombre fe cuando vuelva. Es decir, cuando Dios decide y hace lo que a él le da la gana, ¿eso me gustará a mí o mi fe se afectará? ¿O mi fe decaerá? Porque a veces cuando Dios no hace lo que yo quiero, entonces yo digo, no me gusta tu decisión, no me gusta tu decisión. Entonces mi fe se puede debilitar, mi fe se puede ver afectada, mi fe se puede ver peligrosamente, puede entrar a cojear. Por lo tanto, la oración es perseverar todos los días, como decía Teresa de Jesús. La oración es un trato de amistad con aquel que sabemos nos ama. Un trato de amistad. Y cuando hay amistad, hay respeto del amigo. La amistad no es que el amigo tiene que hacer lo que yo quiero. Es un trato de amistad. Por eso la oración no es el condicionamiento de Dios, no es la manipulación de Dios para que Dios haga lo que yo quiero, sino que la oración es la capacidad de decirle a Dios, aquí estoy, te presento mi causa, haz justicia. Y tu justicia es, como tienes la gama de posibilidades, pues Dios hará algo. Pero ese algo que hará no siempre será lo que yo quiera, lo que a mí me guste, y quizás no será siempre lo que a mí me satisfará, sino que Dios puede tomar una decisión diferente de lo que yo quisiera. Eso es muy doloroso y por eso mi fe se puede ver afectada. Pero cuando yo oro todos los días, cuando tengo el hábito de la oración, comienzo a entender los planes de Dios. Aquello que nos dirá el Señor mañana en la misa del domingo. De poder entender y captar los signos de los tiempos. Eso es una cosa bellísima. Quiero invitarte, amigo, y por supuesto es una invitación para mí mismo a perseverar siempre en la oración. Una oración de gratuidad. Una oración
donde yo me pongo en las manos de Dios y me pongo en las manos de Dios para mantener en libertad a Dios, para entender la libertad soberana de Dios, pero también para adecuarme a esa libertad soberana de Dios. Eso es la oración. No es la consecución de un bien, sino la adecuación de mi alma a los planes de Dios. ¿Será que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe? Por eso la oración nos cuesta. Por eso, perdónenme lo que voy a decir. No es mi visión personal, no es ni la del Vaticano, ni la del Minuto de Dios. Por eso a los seres humanos nos gustan más las oraciones repetidas y nos gustan más oraciones compuestas y nos gusta más poner oraciones repetidas, porque es que la oración repetida tiene una ventaja, pero tiene una desventaja. Y es que nada, ni nadie, escúchame lo que te voy a decir, nada, ni nadie, ningunas palabras reemplazan las tuyas, porque es como si yo, cuando tengo una relación de amor con alguien, siempre que le voy a decir un piropo a mi pareja, le voy a decir con un poeta, con lo que escribió tal poeta, con lo que escribió César Vallejo, con lo que escribió o con esta canción y siempre, un momentico, a veces te pueden decir, bueno, y algo tuyo. Está muy bonito lo que dice este poeta, está muy bonito lo que dice este bolero, está muy bonito lo que dice esta canción, pero ¿y tú? Tú que me dices a mí, no hay como lo que sale del corazón. Y la oración es esa palabra, esa actitud que sale del corazón espontáneo para Dios. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza de orar y que nos dé la capacidad de insistir, de estar todos los días. Hey, reservate, escúchame, reservate todos los días unos minutitos para estar con Dios. Verás los maravillosos resultados. Padre Santo, te pedimos en este momento que nos des el don de orar y de escuchar tu palabra. Amén.